Buenos días, hoy estamos reunidos para hablar de José de Saramago. Eh, Todavía no. Todavía no. Bien, hoy estábamos decidiendo que la pandemia que nos ha encerrado nos tiene que unir para hacer una actividad muy cotidiana de los latinoamericanos, que es conversar. Dentro de esas conversaciones que podemos tener, tenemos la idea de tener conversaciones productivas. Y dentro de esa productividad está hablar de alguien que nos hace viajar aún estando encerrados, que es el señor José de Saramago. José Saramago es un portugués nacido en 1922 y fallecido en la década de los 90, en 1990 justamente, un año después de haber ganado su premio Nobel de Literatura. José Saramago fue un autor completamente universal en la medida que describe los viajes que el alma humana emprende desde el inicio de su vida y hasta el día que finaliza. Saramago tiende a explicar la naturaleza, a narrarnos los sentimientos y la interrelación que podemos tener con los animales, particularmente con los perros. Cada una de las obras de Saramago tiene por lo menos una mascota en la que se ve reflejado su amo. El caso de Encontrado en la caverna es uno de los casos más significativos. Incluso el nombre nos evoca una condición humana constante, que es estar buscando compañía. Saramago logra describirnos el paisaje de Portugal a través del agua, de las montañas, de los caminos, de las polvaredas, de ubicar al ser humano frente a la producción de Portugal, que es la locería, a la creación de las iglesias, a los saltos de las aguas, al límite con España, a su contacto con el mar, al olor del aire. Saramago tiene que salir de Portugal hacia España, a Lanzarote, donde finalmente fallece, por haber escrito el Evangelio según Jesucristo, y donde tiene una gran diferencia no solo con el gobierno, sino además con la Iglesia Católica del momento en Portugal, el año 1986. Y es una de sus obras más completas, donde muestra un Jesucristo humano, donde muestra una lectura de lo que para él pudo haber sido una vida cotidiana de un ser humano extraordinario. Y allí pues hace otras tantas, muchas referencias a la Iglesia Católica, como el Memorial del Convento, Caín, que son obras que son de toda la recomendación, precisamente porque la Biblia es uno de los textos más leídos y vamos a tener un entendimiento universal de lo que nos quiere expresar. Claramente no está explicando el texto bíblico, está haciendo una exposición más de la relación de los seres humanos con la religión y de la justificación de cómo buscamos en la religión sanear ciertas culpas, sin que los intermediarios de esas religiones sean o tengan que tener una culpa específica, sino cada individuo cómo busca pretextarse en esas religiones para poder decir salgo de una culpa específica o puntual. Es muy importante encontrar cómo hace una crítica a la ceguera del mundo presente, en la caverna y en todos los nombres, y además en el texto sobre la ceguera, en el ensayo sobre la ceguera. Hace una crítica muy fuerte al hombre contemporáneo, al consumismo, a cómo no nos damos cuenta de lo desuetos que nos volvimos a partir de la tecnología, a partir del consumo, donde cómo nos hemos hecho objetos. Y ahí claramente hay una referencia a Cortázar y a sus cronopios, donde podemos ver cómo él
Cortázar logra predecir que cuando te regalan un reloj, tú eres el regalo para el reloj, no al revés. Y esa misma reflexión hace José Saramago frente al trabajo en la caverna, frente a cómo un objeto que era la fuente de ingresos se vuelve la fuente de angustias porque ya ese objeto no está de moda en una casa, ya ese material no le sirve a la sociedad, ya usted tiene que producir adecuado a un modelo nuevo, no porque el artículo es bueno, útil, se ha utilizado tradicionalmente, representa al país, eso ya no son valores relevantes y por lo tanto se recomienda muchísimo, muchísimo ese texto. Pero cuando vamos a textos como la balsa de piedra, encontramos cómo la necesidad del fin del mundo se presenta siempre, desde siempre en el ser humano, cómo cada acción humana, por mínima que parezca, puede generar o llevar a la terminación de algo. Entonces tomar un árbol de carbón y arañar la superficie de una arena parte el continente europeo y hace que gire sobre su propio eje Portugal y parta la península ibérica y la haga girar de manera que ya no está enfrente de España, sino tal vez de África, o en su momento podrán mirar ya las Islas Británicas desde otra perspectiva, ya no las tendrán enfrente. Cómo cambia el paisaje, cómo se alegran los franceses de esa separación, cómo nos narra entonces las relaciones intereuropeas que nos venden en este momento una Unión Europea unida, como ha sido el ideal de los grandes conquistadores, de Alejandro Magno, de sus grandes gobernantes actuales como la señora Merkel, y cómo el sentimiento de identidad individual gana. Prueba de ello es el Brexit. En ese viaje, en esa balsa de piedra, están los viajes de la feminidad y los viajes de la masculinidad, los viajes en las edades distintas, los vuelos de quien es casado pero escapó de casa, el viaje de la mujer que nunca se casó, la historia contada a partir del hombre que es culpable por partir un continente, la historia contada desde el hombre que viviendo cerca a Francia va a poderse liberar de un lugar que nunca salió. La pregunta interminable que nos hacemos hoy en COVID se la hacen en esa balsa de piedra y es, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos salido antes? Nos hubiéramos conocido, nos hubiéramos visto. Viajan en el siglo XX, muy a finales del siglo XX, viajan en caballo. O sea, estamos enfrente de lo desueto, el caminar, el montar a caballo, el ir acompañado, el hablarse con otro, el compartir lo mínimo, el tener un viaje hacia un lugar sin ningún destino, ser un andariego del mundo, reconocer y disfrutar el paisaje. Ese libro es súper recomendado para mirar las muertes, las vidas, las angustias del día por día de quien no sabe hacia dónde va y de quien no sabe qué esperar del día siguiente. Los diálogos sobre Caín, así como el del Evangelio según Jesucristo, tendrán que apoyarse indefectiblemente en un texto que es la Biblia, que como ya lo dije antes, el más leído del mundo, va a ser no solamente un referente de cómo es la persona humana, cuáles son las debilidades humanas, cuál alcanza a ser la maldad humana y cuál la capacidad y potencia de la bondad humana, cuál alcanzan a ser las preocupaciones del ser humano. ¿Por qué un ser humano que alcanza a ser divino puede disfrutar la naturaleza, la compañía de una mujer, el regazo, el caminar con su padre, así sea viendo las cruces de otro? Esos son paisajes que nos evocan la naturaleza del miedo que es inherente al ser humano.
Pero también es muy importante recordar que Saramago, en todos los nombres, que ya es otro texto, nos lleva a un lugar completamente cerrado, que es una notaría, en donde vamos, o el registro de los instrumentos públicos, o la oficina de registro, en donde están todos los nombres. Y básicamente allí todos somos una línea. O sea, no estamos emparejados en el cementerio, estamos emparejados en una línea. Nos reducimos a la palabra. No somos el ser humano, no es la potencia de lo que haces día por día, somos menos que mínimo. Y es la angustia del portugués. Entonces, habría que ver quién es José de Saramago. José de Saramago es hijo de dos campesinos, José de Sousa, que es uno de los personajes además de La Balsa de Piedra, y de otra campesina, que no está referida en el texto de La Balsa de Piedra, pero su origen campesino lo remonta a narrar justamente las angustias de quien tuvo que viajar a Lisboa ya en su vida real, que es el viaje que hacen en el texto donde en la caverna los campesinos tienen que hacer esfuerzos muy grandes para integrarse a la ciudad, y ese mismo escenario de ir del campo a la ciudad para entregar un producto y en la ciudad ser rechazados casi que al llegar, es la experiencia vital que él tuvo que pasar. El hecho de ser andariego, le toca hacer eso, el reconocer la vida del convento, la vida de la iglesia, lo hace, esa narrativa la hace a partir de haber nacido en un país en extremo católico, que es Portugal, y de vivir en otro incluso más católico, que es España, y por eso se refugia en Lanzarote. El hecho de encontrar que existe un escritor como Saramago, lleno de contrastes, donde puede pasar de la completa fe y la credulidad en el ser humano a la total repugnancia por los antivalores que es capaz de llegar a producir el ser humano, nos lleva a hacer una lectura al viaje interior. Entonces hace textos a viajes interiores. Y esos textos a los viajes interiores son el cuento de la felicidad, por ejemplo, que son narrativas que tienen una lectura del viaje interior, del viaje propio, del viaje que le evoca a uno el día por día. Es decir, yo me levanto y tengo un plan de mi día, y en ese plan de mi día tengo unos anhelos, y en esos anhelos una posibilidad de lograr algo frente a lo que tengo planeado. Pero también nos remonta a un cuento infantil muy corriente que todos habremos escuchado, que es el de la lechera. Voy en la cabeza con mis intereses a tratar de conseguir algo, y ese tratar de conseguir algo puede perderse en la mitad del camino. Esa necesidad de tener un contacto humano, así sea mínimo, está evidente en todos los textos. La necesidad de viajar por el mundo, la presencia de animales que nos hagan compañía, la soledad infinita del ser humano por más que viva en el siglo XX, el desprecio por la industria, porque ya la industria ya no existe, y al no existir la industria tampoco el ser humano, porque ya no tiene sentido su trabajo, no tiene sentido su labor. Entonces, como ha perdido sentido su labor, y como ha perdido sentido su trabajo, también su existencia, porque somos seres fatuos. Saramago nos muestra cómo tenemos la posibilidad de llegar a construir realidades diferentes. Cómo podemos, a partir de pequeñas condiciones, llegar a angustias infinitas. A partir de esto, creo haber dejado una pequeña reflexión sobre un gran autor del siglo XX, un Nobel, y espero vernos en próximas ocasiones.